En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Mis hermanos y hermanas, vamos a orar por los difuntos Marcelino Coco García, las almas del purgatorio, Daniel Páez en su 4º aniversario. Oremos también por la salud de los enfermos, María Virgen y Marta Ortiz, Martín Rodríguez, Ellen Brun Méndez, David Feliciano, Margarita González, Yajaira Pérez, familia Pérez Casiano, Alberto Miguel, Italia González, Italia Peñabel, de ambulantes enfermos, a Colón, Padre e Hijo, y por todos los que cumplen año y aniversario en este día. Nos reconciliamos con Dios, pedimos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siempre en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablaros como a hombres de espíritu, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Por eso os alimenté con leche, no con comida, porque no estaban para más. Por supuesto, tampoco ahora, que seguir los instintos carnales, mientras haya entre vosotros envidia y contienda, es que os guían los instintos carnales que procedéis según los humanos. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no estáis procediendo según los humanos? En fin de cuentas, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Ministros que os llevaron a la fe cada uno como le encargó el Señor.
Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada, ni el que riega tampoco. Cuenta él que hacer crecer, o sea, Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificio de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. El modelo cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. De pie para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se los llevaban. Y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Los increpaban y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban detenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo:
también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hermanas, tenemos en esta primera lectura de la carta a los Corintios un tema muy interesante. Pablo, que es también un maestro, imitador de Jesucristo en las enseñanzas de la doctrina. Pablo, que por tantas comunidades anduvo llevando la palabra, el evangelio, la conversión. Y Pablo descubrió que cada persona tiene su ritmo. Interesante, pongan atención a esto que Pablo está enseñando, porque es muy importante lo que Pablo ha descubierto en esta comunidad. Amén. Pablo descubrió que cada persona tiene un proceso propio. El proceso mío no es igual que el proceso del otro. Y a cada persona, para que pueda entrar en la dinámica del reino, en la dinámica de la conversión, hay que darle seguimiento en torno a su propio proceso. ¿Qué significa eso? En torno a las propias circunstancias y elementos que se están dando en su vida. Y es lo que Pablo está manifestando. ¿Qué dice Pablo? A ustedes yo no le hablé como hombres espirituales. Me hubiese gustado hablarle como hombres espirituales, pero no pude. Oigan, ese es el inicio. Pablo está diciendo, a ustedes yo hubiese querido, ¿por qué? Porque Pablo es una persona que tiene un grado de acercamiento a la fe y a la presencia de Dios, y Pablo quiere comunicar toda esa gracia a los que están con él. Él no quiere quedarse con eso, él quiere que todo el mundo también llegue al mismo grado que él ha llegado. Amén. Él quiere hacer crecer a todo el mundo en ese mismo camino de conversión que él ha tenido. Pero él ha entendido que no todo el mundo está a ese nivel. Y por eso entonces le dice, me hubiese gustado hablarle como hombres espirituales, igual que yo. Pero no, ¿por qué? Porque ustedes todavía son niños en Cristo. Todavía están empezando, como nosotros decimos aquí, niños de teta. Significa que su fe es muy débil. Hay una expresión en el Evangelio que dice, no se le puede echar perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque no la van a valorar. Si tú le echas $1,000,000 de pesos a un corral de cerdos, se lo van a comer. Porque ellos saben lo que eso vale. Entonces, en ese sentido, Pablo no le habló a estos hermanos de Corintios al nivel de la fe que él tenía, porque no lo iban a entender. No estaban a ese nivel. Y posiblemente Pablo, y esto es importante para todo el que es evangelizador, para todo el que pretende llevar la palabra de Dios a otra persona, porque a veces los intentos de evangelizar a otra persona son infructíferos, no porque la otra persona no ha recibido, sino porque yo no he sabido comunicarlo. Amén. Y Pablo entonces nos da esa técnica en la evangelización. Él sabe que estos corintios están como niños. Y por eso le dice, los alimenté con leche, no con comida. Es decir, no le di nada sólido. Ustedes que son madres saben eso. A un niño recién nacido hay un trozo de plátano. A la Pedro que va. Y yo digo a un niño que le ponemos de la boca y va. Y se pasa en el día entero haciendo eso, porque nadie ahí no puede hacerlo, porque no puede, no tiene estatura. Y por más que intente masticar eso, no lo puede desglosar. Y no puede digerir. Y si tú le metes ese trozo de plátano, no tiene cómo digerirlo. Todavía su cuerpecito no está adaptado para eso. Y por eso entonces
entonces se va alimentando poco a poco, se le va dando, según va saliendo los dientes, ustedes saben de eso más que yo. Y por eso entonces Pablo utiliza este mismo ejemplo de la vida para introducirlo en el camino de la evangelización, de la conversión del otro. Hay que saber en qué nivel está la persona a quien yo le estoy hablando para saber de qué le voy a hablar. Usted no puede entablar una conversación espiritual de alto nivel con una persona que no te va a entender. Imagínense tú poner que hablar de cosas místicas y de todas estas experiencias profundas en la fe con alguien que esté empezando. Se te va a quedar así, mirándote como que dice, este está loco, ¿qué es lo que está diciendo? Y diciéndome de que del cielo y que por allá y que bajan los ángeles. No te está entendiendo. Amén. Y por eso Pablo fue poco a poco en ese proceso y descubriendo el nivel que tenían esos corintios para irle enseñando. ¿Y cómo se da cuenta Pablo que estos hermanos no estaban al nivel? Porque ahí viene todo su detalle. ¿Y cuál es la medida para llevarme cuenta de que estas personas no están al nivel de lo que yo puedo enseñar? Y Pablo entonces lo dice claramente. Están pensando como hombres carnales. Y lo que más se manifiesta en estas personas precisamente son los lenguajes y los pensamientos de la carne. Y cuando eso acontece, cuando tú ves que una persona está más inclinada y está más guiada por las realidades carnales, entonces no está tan abierto a las realidades espirituales. Por lo tanto, la carne es la que te domina, entonces las cosas espirituales son mínimos en ese momento. Entonces, ahí tú te das cuenta. Uno se da cuenta, por ejemplo, a nivel general, tú vas a hacer una conversación con una gente y tú dices, no, este no está para mí. Cualquier tema, no tiene que ser un tema religioso. Tú vas a comenzar una conversación política o de cualquier profesión que tú quieras o de cualquier tema, y tú estás conversando con esa persona y cuando comienza a decirte, no, por aquí, por ahí, dices, ¿por qué va? Y cuando tú te das cuenta que no hay ideas que concuerdan, tú dices, no, aquí no se puede, aquí no me está entendiendo y no se sabe. Entonces, corta, ¿por qué? Porque lo que estás hablando no está resultando, no está dando frutos. Amén. Entonces tú tienes que adaptarte al nivel de esa persona. Si tú, por ejemplo, hoy estoy teniendo la contable aquí y ella me fue hablando al pasillo, porque yo no sé de contabilidad. Si ella comienza, y cuando ella comienza, no, porque al paso. Entonces ella fue poco a poco diciéndome, mire estos números, papá, aquí. Porque si tú me hablas de un lenguaje que yo no entiendo, no. Me puedes explicar 10 veces, pero eso yo no lo entiendo porque no estoy instruido en eso. Y eso mismo que pasa en la realidad humana pasa en la vida espiritual. Grábense eso, para que seamos buenos educadores en la fe, tanto de nuestros hijos como también de nuestros amigos y de nuestros hermanos, a quienes tenemos que enseñar lo que sabemos, pero tenemos que respetar el proceso de cada quien. A veces es difícil, sí, porque hay gente a veces que como que no sale de esa niñez espiritual. Hay gente que son niños todo el tiempo, pero Dios tiene paciencia y nosotros tenemos que tener también esa paciencia de Dios y de respetar esa dinámica, ese proceso que está viviendo el otro y irle dando al otro según el otro se va viendo, porque no lo podemos obligar. Yo no puedo obligar a nadie a abrirse a la fe. Eso no es una cosa que usted no le va a decir a una gente con una pistola. O te conviertes o no. Tú tienes ya 20 años en la iglesia, vamos a ver si te... Yo creo que de esa forma no resulta, ¿verdad? Tú sigues evangelizando, tú sigues corrigiendo, corrección fraterna, pero hay que respetar siempre ese proceso que el Espíritu Santo va haciendo en la otra persona.
Porque nadie ahí no puede hacer. Por más que grites, por más que le pelees, por más que le rompa un banco en la cabeza, lo más que puede hacer es matar. Es decir, que con violencia, de esa forma, no se puede. Sencillamente, si usted se da cuenta que el otro, por más que tú le enseñes, eso pasa en la escuela. Y anteriormente, ahora no, ahora porque hay profesores especiales. En el tiempo nosotros se recibía ningún niño, hoy dice educación especial, gracias a Dios que eso existe hoy. Antes todos los niños iban a la misma escuela. Entonces, ese pobre muchacho que no tenía la capacidad que tenían los otros, había profesores que lo maltrataban. Porque tú si eres bruto, tú no aprendes. Y no era bruto, sino que tenía un proceso más lento que los otros. Pero como tampoco el profesor en ese momento, el educador, estaba educado para eso, tampoco tenía culpa. Era un problema, ¿verdad? Pero hoy día ya se ha descubierto que cada niño tiene su propio proceso. Y por eso el educador tiene que ir poco a poco a ese nivel. Y eso lo descubre también uno mismo. Yo recuerdo que en la filosofía había muchachos que cuando mandaban a leer un libro para hacer un resumen, ese libro para tal día, y te daban 2 días. Había gente que leía el libro un día y hacer resumen. Una habilidad para leerse, yo no tenía esa habilidad. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo respetaba mi proceso, porque había gente que se violentaba. Yo tenía compañeros que se violentaban a sí mismos porque querían hacerlo al nivel del otro. Y yo aprendí a entender mi proceso, lo que yo sabía. Entonces, si aquel lo hacía en un día y aquel lo hacía en 2, yo lo voy a hacer en 3. Al final, era el mismo resumen. ¿Cuál es la diferencia? Que tú lo hiciste en 1, yo lo hice en 2, yo lo hice en 3. Pero al final tenemos la misma. Entonces, cuando tú no aprendes eso de ti mismo y no aprendes eso de los demás, entonces hay una dificultad tanto para aprender como para enseñar. Y eso mismo va a pasar en la vida de fe, en la conversión de las otras personas. Aprendamos a descubrir, en primer lugar, cuál es el nivel que tiene la otra persona en el conocimiento espiritual. Segundo, en ese proceso, respetar lo que esa persona está viviendo en su proceso e ir enseñando y dándole con cucharita, así como dice Pablo, hasta con biberón sin quedarse. El problema es que no hay paciencia, no todo el mundo. Nosotros no tenemos paciencia para agarrar a un muchacho y ponerle un biberón y quedarse con él ahí, es una mujer. Hay un perrito lo pone con un biberón ahí, yo creo, y se lo explica para que se vuelve rápido. No todo el mundo tiene paciencia para eso, ni agarrar una cucharita. Creo que cuando yo veo, él no dice agarrar la cucharita y que el avioncito venga, y darle la comida así. Sí. Eso se llama ser madre, ¿verdad? La maternidad, que no todo el mundo tiene esa paciencia para criar un niño desde su momento de nacimiento hasta que crece. Entonces imagínate tú, si no tenemos esa paciencia con los niños, imagínense ahora con la gente espiritual, para enseñar la fe paso a paso. Y tú puedes decir, ok, ahora le voy a enseñar solamente eso, porque nadie ahí no va a aprender. Y enseñarle eso y lo otro. Si no tenemos paciencia, entonces difícil ser catequista, difícil ser evangelizador, difícil ser cualquier cosa en la iglesia. Usted está duro, si no tiene esa paciencia para enseñar la doctrina y enseñar el evangelio y las cosas de Dios con el otro, estamos totalmente duros. Así que el Señor nos ayude en este día a descubrir en el Espíritu, en primer lugar, el proceso del otro, pero en ese mismo orden también a descubrir el proceso que tenemos nosotros mismos. No podemos en ese mismo orden tampoco pretender que vamos a ser santos de mañana. Usted tiene que mirarse a sí mismo, porque también hay gente que en la fe también se flagela demasiado. Hay gente a veces que ve al otro y dice, yo quiero ser como ese. Eso es bueno. Yo cuando comencé la fe, decía, veía santo, decía, me gustaría ser como ese santo. Y eso no es malo. Te está reflejando.
trabajando en esa persona y en ese camino de santidad. Pero recuérdense que el camino de santidad y ese santo es de Él. Y el tuyo es el tuyo. Tú no vas a hacer el camino de Él. El camino de Él te va a ayudar para hacer el camino nuestro. Si eso no lo entendemos, entonces fácilmente uno puede entender que si el otro se hizo santo en 5 años, yo también. No. Habían circunstancias que ayudaron a esa persona que tal vez en este momento tú y yo no tenemos eso. Así que olvídese que al final vamos a decidir lo mismo. Es lo que dice Pablo, que no nos vamos a meter en este tema porque es bastante largo, pero Pablo dice eso mismo. La gente pensaba que siguiendo a alguien, ese era entonces parece que Apolo era alguien que predicaba bien, porque parece que tenía la competencia de Pablo, según dicen los teólogos, porque había una contienda fuerte. Los que son de Pablo, los que son de Apolo. Y esa era la pelea que había en ese momento. Pablo dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Pablo le pone la cosa clara. ¿Bien? Simplemente somos colaboradores. Amén. Colaboradores. Uno siempre, el otro llega, pero al final el único que hace crecer es Cristo. Y cuando usted no tiene eso consciente en la vida suya, entonces usted hace también mucho daño y se hace daño a sí mismo. Entender claramente que nadie en la iglesia va a recibir más que el otro por lo que está haciendo. Usted va a recibir su paga. Lo que decíamos el otro día en el Evangelio, cuando el administrador le dice: tú me vas a juzgar por ser bueno, yo le pago a pagar aquí como yo quiera, y según lo que trabajó. Entonces, a ustedes van a pagar lo que usted trabajó, olvídese. Pero ¿cuánto nos cuesta entender eso, hermano, a nosotros en la iglesia? Entender que usted sencillamente haga lo que usted tiene que hacer, en donde usted se está desarrollando, y no deje que la envidia y esos sentimientos se metan en usted, porque Correa está cantando, pero entonces si el que está cantando quiere leer y el que está leyendo quiere cantar, hay un problema. Hay un problema. Entonces, si usted lo que sabe es leer bien y usted no sabe cantar, eso no significa que usted no haga el intento de alguien donde Correa para ver si está haciendo una audición. Y eso no quita, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta que usted no tiene voz para cantar y usted lo que hace es leer bonito, y usted tiene una forma de expresión, oye, pero alégrese de eso. Y si usted lo que hace es cantar y usted no puede leer, o por alguna circunstancia que te da nervio o cualquier cosa, cante bien. Pero el problema de nosotros en la iglesia es eso, que queremos ser de uno o ser del otro. Y si nos metemos en el tema profundo de lo ocultismo que hay en la iglesia, ay. Yo leí un comentario que decía la gente que cuando el Papa Benedicto se retiró del papado, gente que decía: con este Papa nuevo yo no voy. Gente que lo dijo, católicos. Yo me quedo con Benedicto, porque este Papa como que no me gusta. Pero dice, uno de Pablo, unos son de Apolo. Y eso pasa también con los obispos. Con ese obispo yo no comulgo, o con ese sacerdote. No, yo me quedo con el otro, me quedo con este. Cuidado. Apolo y Pablo, que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a crecer y que no sea la carne la que nos domine, porque cuando actuamos en la carne olvidamos el camino de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y el Espíritu es el que nos guía, aprendemos a descubrir que lo único que importa en nuestro camino es Dios. El único que nos va a guiar a la vida eterna es Jesucristo. Todo lo que estamos aquí, todo lo que vivimos aquí, como dice el texto al final,
Me encanta que hay un autor que dice que el final del texto es tan hermoso. Dice, el final del texto, nosotros somos colaboradores de Dios. Es decir, es la tesis final como para que todo el que esté ahí se entere. Nosotros que somos sencillamente colaboradores de Dios. Y ustedes, campo de Dios, edificio de Dios. Que el Señor nos ayude a entender esa dinámica, a aportar lo que tenemos, lo que somos, y sobre todo a dejar que sea Cristo el único que crezca y el único que sea el norte de todas nuestras vidas. Que Dios le bendiga. Mis hermanos y hermanas, junto con las peticiones, las intenciones que hemos pronunciado al inicio de esta Eucaristía por nuestros hermanos difuntos, los enfermos, y todas las peticiones que están brotando de nuestro interior, se las presentamos en este momento a nuestro Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea el agrado de Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darle gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente.
Por eso le pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto González, con su obispo auxiliar Alberto Figueroa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Marcelino Coto García, las almas del purgatorio, Daniel Páez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y mártires, San Agustín, Santa Mónica, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, Beato Carlos Manuel, todos los santos y beatos de la orden canonical y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Pueden darse la paz. Abrazo de paz.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estás aquí, aunque no te pueda ver, esconde tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez que me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, profunda comunión, dentro de la Santa Trinidad. Ven y serás conmigo. Ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior. Te quiero como un gran Señor, te quiero como un gran Señor. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior. Yo te quiero como un gran Señor, yo te quiero como un gran Señor. Alma de Cristo, Santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas Que me aparte de ti. del enemigo Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame. y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iba pensando en el Evangelio que dice que la ciudad de Pedro tenía la fiebre muy alta. No vayan a pensar que era COVID que tenía. No, lo precisamente hay gente que ya hay gente que desde que escucha fiebre alta ya se le va. Así que hay que a veces entender los procesos, ¿verdad? De la historia y no introducir una cosa en la otra. Así que nada, que el Señor nos siga ayudando, sigamos adelante. Oramos por la familia Cobo, el tío Digán, que murió ayer, fue enterrado hoy. Así que oramos por Marcelino, ¿verdad? Marcelino, y oramos por sus hermanos y toda la familia para que el Señor le dé la paz y el consuelo en este momento como tal. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe para siempre. Amén. Hoy Juan Pablo nos manda a romper con los partidismos dentro de la iglesia. Nadie es de Pablo, nadie es de Apolo. Todos somos de Cristo y simplemente somos colaboradores del reino. Pueden ir en paz.